Hola a todos amantes de la pizza y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén rebosantes de energía y felicidad. Yo por mi parte estoy aquí, radiante y emocionado. Hoy les traigo algo especial, algo que me llena de alegría compartir con ustedes. Y es que he cocinado una pizza. Sí, una pizza. Pero no cualquier pizza, una pizza muy especial, hecha para una persona muy especial. Ya sé, algunos podrían estar pensando, ¿qué tiene de especial una pizza? Es solo pizza. Pero esperen a ver. Les aseguro que esta pizza es mucho más que masa, salsa y queso. Resulta que Demet, mi querida amiga Demet, se ha mudado a una casa nueva. ¡Yupi! Felicidades, Demet. Un logro increíble. Y como buen amigo, ¿qué creía que iba a hacer? Exacto. Quería sorprenderla. Y no cualquier sorpresa, no señor. Quería darle una sorpresa que la hiciera sentir bienvenida, que la hiciera sentirse cómoda en su nuevo hogar, y sobre todo, que la hiciera feliz. Así que me puse manos a la obra, me puse el delantal y me lancé a la cocina con una sola misión, prepararle la pizza perfecta. Pero no una pizza cualquiera, como ya dije. No una pizza pensada exclusivamente para ella, una pizza con sus ingredientes favoritos, con todo mi cariño, y por supuesto con una inmensa dosis de amor. Porque la amistad, amigos míos, es como una pizza. Necesita de buenos ingredientes, una masa consistente, calor para que todo se funda, y por encima de todo, muchísima alegría. En este vídeo, los voy a llevar conmigo en todo el proceso, desde el inicio hasta el final. Desde la elección cuidadosa de los ingredientes, la preparación de la masa desde cero, hasta el horneado perfecto, y por supuesto el momento más emocionante de todos, la sorpresa y la reacción de Demet. Prepárense para que se les haga agua la boca. Prepárense para reír a carcajadas. Prepárense para sentir la magia de la amistad y del buen comer. Así que, listos para esta aventura pizzera. Pero antes de que nos embarquemos en esta deliciosa odisea, quiero pedirles un pequeño favor. Suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido y compartiendo momentos especiales como este. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos, y por supuesto, denle al botón de me gusta si les gusta lo que ven. Eso me motiva a seguir creando, a seguir compartiendo y a seguir cocinando con pasión. Ahora sí, acompáñenme en esta aventura. Vamos a preparar la pizza de Demet. La pizza de la amistad. Asterisco el primer paso, la magia de la masa asterisco. Lo primero y lo más crucial es la masa. La base de todo, el cimiento sobre el cual se construirá esta obra maestra culinaria. Y como les dije, la hice desde cero. Sé que a algunos les puede parecer un proceso intimidante, algo reservado para chefs profesionales, pero les aseguro que no es tan complicado como parece. Con un poco de paciencia, siguiendo cuidadosamente los pasos y, sobre todo, con ganas de aprender y de disfrutar el proceso, cualquiera puede hacer una masa de pizza casera deliciosa, con una textura perfecta, y con ese aroma inconfundible que inunda la cocina y te hace sentir feliz. ¿Qué necesitamos para esta mágica creación? Bueno, lo esencial. Asterisco harina de trigo yo usé harina de fuerza. ¿Por qué? Porque la harina de fuerza con su alto contenido de gluten, le da a la masa una textura más esponjosa, con una miga perfecta y un sabor increíble. Pero si no tienen harina de fuerza a mano, no se preocupen. Pueden usar harina común, aunque tal vez la masa no resulte tan elástica y esponjosa. Asterisco agua tibia la temperatura del agua es fundamental. No debe estar ni muy caliente ni muy fría. La temperatura ideal es tibia, como la de un baño de bebé. Esto ayuda a activar la levadura y a que la masa fermente correctamente. Asterisco levadura fresca la estrella de la función. La levadura es la que le da vida a la masa, la que la hace crecer y adquirir esa textura ligera y esponjosa que tanto amamos. La levadura fresca es la mejor opción para una pizza casera. Asterisco un poco de sal la sal no solo le da sabor a la masa, sino que también ayuda a controlar la fermentación y a fortalecer el gluten.
Asterisco 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 un chorrito de aceite de oliva virgen extra asterisco asterisco el aceite de oliva le aporta humedad a la masa, la hace más flexible y le da un sabor delicioso. Un toque de sabor mediterráneo. Y ya. Con estos simples ingredientes, podemos crear algo extraordinario. Asterisco asterisco el proceso paso a paso asterisco asterisco. 1. Asterisco asterisco la mezcla inicial asterisco asterisco en un bol grande, amplio y cómodo, mezclé la harina y la sal. Asegúrense de que estén bien integradas, para que la sal se distribuya de manera uniforme. 2. Asterisco asterisco activando la levadura asterisco asterisco en un vaso aparte, disolví la levadura fresca en agua tibia. Es crucial que el agua no esté ni muy caliente ni muy fría. Si el agua está demasiado caliente, matará la levadura. Si está demasiado fría, no la activará. La levadura al entrar en contacto con el agua tibia, comienza a despertar, liberando pequeñas burbujas y mostrando signos de actividad. 3. Asterisco asterisco la fusión asterisco asterisco agregué el agua con la levadura a la harina y empecé a mezclar con una cuchara de madera. Al principio, la mezcla puede parecer un poco desordenada, pero no se preocupen. Poco a poco, la harina irá absorbiendo el agua y se formará una masa pegajosa. 4. Asterisco asterisco el aceite y la unión asterisco asterisco cuando la masa empezó a formarse, agregué el chorrito de aceite de oliva virgen extra. El aceite le dará suavidad y elasticidad a la masa. Continué mezclando con la cuchara de madera hasta que el aceite se incorporó por completo. 5. Asterisco asterisco el momento de ensuciarse las manos asterisco asterisco, ahora llega la parte más divertida, amasar. Sobre una superficie de trabajo enharinada, trabajé la masa durante unos 10 minutos. Amasar es un arte, una danza con la masa. Hay que empujar, plegar, estirar, golpear y hay que sentirla. Al principio, la masa estará pegajosa, pero a medida que la amasan, el gluten se desarrollará y la masa se volverá más suave, elástica y menos pegajosa. 6. Asterisco asterisco la prueba de la ventana asterisco asterisco para saber si la masa está lista, pueden hacer la prueba de la ventana. Tomen un trozo de masa y estírenlo delicadamente con los dedos. Si pueden estirarlo hasta que quede translúcido como una ventana, sin que se rompa, felicitaciones. La masa está perfecta. 7. Asterisco asterisco la bola perfecta asterisco asterisco una vez que la masa está lista, formé una bola con ella. Para ello doblé los bordes de la masa hacia el centro formando una especie de paquete. Luego la giré sobre la superficie enharinada, formando una bola redonda y lisa. 8. Asterisco asterisco el reposo, la magia del tiempo asterisco asterisco engrasé un bol con un poco de aceite de oliva. Luego coloqué la bola de masa en el bol, asegurándome de que estuviera cubierta de aceite por todos lados. La tapé con un paño húmedo y la dejé reposar en un lugar cálido y sin corrientes de aire durante al menos una hora. Este tiempo de reposo es esencial para que la levadura haga su magia. Durante este tiempo la levadura fermenta los azúcares de la harina, produciendo dióxido de carbono, que es lo que hace que la masa suba y se vuelva esponjosa. La masa debe duplicar su tamaño. Paciencia, amigos, paciencia. 9. Asterisco asterisco mientras esperamos asterisco asterisco mientras la masa reposaba, me dediqué a preparar los ingredientes para la pizza. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente emocionante. Asterisco asterisco el segundo acto, la sinfonía de los ingredientes asterisco asterisco. ¿Qué le gusta a Demet? Esa era la pregunta clave, la pregunta que guiaría toda mi labor culinaria. Sabía que Demet es una persona de gustos sencillos, pero con un paladar exquisito. Sabía que le encanta el tomate fresco, el queso mozzarella, las aceitunas negras, el pepperoni, y un toque de pimiento rojo asado. Una de sus mayores debilidades gastronómicas. Así que me dirigí al supermercado con una lista en la mano y una sonrisa en la cara, dispuesto a adquirir los ingredientes más frescos y de la mejor calidad. Porque, como siempre digo, los buenos ingredientes hacen una buena pizza. Asterisco asterisco la selección de los ingredientes asterisco asterisco. Asterisco 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 tomates frescos asterisco asterisco elegí tomates maduros, jugosos y con un color rojo intenso. Los lavé y los corté en rodajas finas, pensando en cómo se verían en la pizza, creando una especie de mosaico de sabor y frescura. Asterisco 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 queso mozzarella asterisco asterisco, el protagonista indiscutible. Opté por mozzarella fresca, de buena calidad,
con un sabor suave y cremoso que se funde a la perfección. La rayé en pedazos medianos, pensando en la textura final de la pizza. Asterisco 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 aceitunas negras asterisco asterisco compré aceitunas negras sin hueso, ya que son más fáciles de manipular. Las descorazoné y las corté en rodajas, añadiendo un toque de sabor salado y un contraste visual. Asterisco 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 pepperoni asterisco asterisco, un clásico que nunca falla. Compré pepperoni de buena calidad, con un sabor ligeramente picante. Corté las rodajas en círculos perfectos, pensando en la distribución equilibrada en la pizza. Asterisco 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 pimiento rojo asado asterisco asterisco el ingrediente estrella, la sorpresa que le daría un toque especial a la pizza de Demet. Asterisco asterisco el secreto del pimiento rojo asado asterisco asterisco. Para preparar los pimientos rojos asados, seguí los siguientes pasos. 1. Asterisco asterisco la preparación asterisco asterisco lavé cuidadosamente los pimientos rojos. Los sequé con papel de cocina. 2. Asterisco asterisco el horneado asterisco asterisco precalenté el horno a 200 grados Celsius. Coloqué los pimientos en una bandeja de horno forrada con papel pergamino. Los horneé durante unos 30 a 40 minutos, o hasta que la piel se doró, se ampolló y se ablandó. 3. Asterisco asterisco el reposo y el pelado asterisco asterisco saqué los pimientos del horno y los dejé enfriar un poco. Luego los metí en una bolsa de plástico y los cerré, esperando unos minutos. Esto ayuda a que la piel se desprenda más fácilmente. Después los pelé con cuidado, retirando la piel quemada. 4. Asterisco asterisco la limpieza y el corte asterisco asterisco les quité las semillas y los corté en tiras, revelando el dulce y ahumado sabor que tanto ama Demet. Y listo. Un sabor delicioso y ahumado que le daría un toque especial a la pizza. Asterisco asterisco el tercer acto, el ensamblaje de la obra maestra asterisco asterisco. Ya casi estábamos listos para montar la pizza. Después de una hora la masa había duplicado su tamaño. Perfecto. La saqué del bol, la puse sobre una superficie enharinada y iré a estirarla. Asterisco asterisco el estirado de la masa asterisco asterisco. Aquí tienen dos opciones. 1. Asterisco asterisco con las manos asterisco asterisco esta es mi forma favorita. Me gusta sentir la masa, darle forma con las manos, es como un ritual, un contacto íntimo con los ingredientes. Con los dedos empujé suavemente la masa desde el centro hacia los bordes, estirándola poco a poco, hasta obtener un círculo del tamaño de mi bandeja de horno. 2. Asterisco asterisco con un rodillo asterisco asterisco si prefieren, pueden usar un rodillo. Estiren la masa sobre una superficie enharinada, dándole la forma deseada. Asterisco asterisco el montaje de la pizza asterisco asterisco. 1. Asterisco asterisco la transferencia asterisco asterisco transferí la masa estirada a la bandeja de horno, asegurándome de que cubriera toda la superficie. 2. Asterisco asterisco la salsa base asterisco asterisco la cubrí con una generosa capa de salsa de tomate casera, esparciéndola de manera uniforme por toda la superficie. 3. Asterisco asterisco el queso asterisco asterisco esparcí el queso mozzarella rallado por encima de la salsa de tomate. Una buena capa sin miedo. 4. Asterisco asterisco los ingredientes asterisco asterisco y ahora, la magia. Asterisco primero coloqué las rodajas de tomate. Asterisco luego las rodajas de pepperoni. Asterisco las aceitunas negras aportando su toque de sabor. Asterisco finalmente las tiras de pimiento rojo asado, distribuyéndolas de forma equilibrada. 5. Asterisco asterisco el toque final asterisco asterisco, un toque de gracia. Espolvoreé orégano seco y un chorrito de aceite de oliva virgen extra por encima. El toque que lo une todo. Asterisco asterisco el cuarto acto, el horno, la transformación y el aroma inolvidable asterisco asterisco. Y llegó el momento más esperado. El horneado. Precalenté el horno a 220 grados Celsius. Metí la pizza en el horno. Más o menos, unos 15 a 20 minutos. O hasta que la masa estuviera dorada, crujiente y el queso fundido y burbujeante. Mientras el aroma inundaba toda la casa. Un aroma inconfundible a pizza recién horneada, que te hacía salivar y esperar con ansias el momento de probarla. Una delicia. La espera se hacía eterna. Asterisco asterisco el resultado final asterisco asterisco. Y, magia.
La pizza estaba lista. La saqué del horno con cuidado, la dejé reposar unos minutos para que se asentara, la corté en porciones y, lista para sorprender a Demet. Pero antes. Tenía que empaquetarla. Asterisco asterisco el empaquetado asterisco asterisco. La metí en una caja de pizza, le puse una cinta decorativa y le escribí una notita, para la dueña de la casa nueva, con mucho cariño, disfruta. Un detalle sencillo, pero con mucho significado. La emoción me invadía. Ya quería ver su reacción. Asterisco asterisco el quinto acto, la entrega, la sorpresa y la celebración de la amistad asterisco asterisco. Llegó el momento más esperado. El momento de la entrega. Me dirigí a la casa nueva de Demet. Estaba súper emocionado. El corazón me latía con fuerza. Llegué, timbré, y ella abrió la puerta. Su cara de sorpresa fue épica. Sus ojos brillaban. No se lo esperaba para nada. Le encantó la caja de pizza. Y al abrirla. No podía creerlo. «¡Guau! Una pizza, hecha por ti, qué sorpresa, muchas gracias, te quiero mucho», esas fueron sus primeras palabras. Me sentí tan feliz. Ver su sonrisa, su alegría, no tiene precio. Ese era el objetivo. Nos sentamos en su nueva sala, abrimos la caja de pizza, y empezamos a comer. Estaba deliciosa. La masa crujiente, el queso fundido, los ingredientes. Todo perfecto. La pizza era un éxito. Y lo más importante, estábamos compartiendo ese momento especial. Charlamos, reímos, compartimos anécdotas, la pizza fue el pretexto perfecto para celebrar su nueva casa y nuestra amistad. Una noche inolvidable. Una noche llena de alegría, risas y pizza. Asterisco asterisco el epílogo, reflexiones finales y el llamado a la acción asterisco asterisco. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta aventura pizzera. Espero que se hayan divertido tanto como yo preparándola y compartiéndola. Espero que les haya dado ideas para sorprender a sus amigos y seres queridos. Porque a veces un pequeño gesto como una pizza hecha con amor, puede hacer una gran diferencia. Recuerden que hacer pizza es más fácil de lo que parece. Anímense a intentarlo. No tengan miedo de experimentar con los ingredientes. Sean creativos. Diviértanse en la cocina. Y sobre todo, pónganle mucho amor. Asterisco asterisco un llamado a la acción asterisco asterisco. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué les pareció, qué ingredientes le pondrían a su pizza ideal, si se animan a hacerla, o si tienen alguna otra idea para sorprender a sus amigos. Los leo a todos. Y por favor, si les gustó el vídeo, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido y a seguir compartiendo momentos especiales con ustedes. Es gratis y me llena de alegría. Activen la campanita de notificaciones para no perderse mis próximas aventuras culinarias. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un gran abrazo pizzero y muchos besos. Chao, chao. Y que la pizza siempre los acompañe. Hasta la próxima.